orgánicos son atacados por distintos microorganismos que van a oxidar sus componentes. Estos microorganismos son microorganismos aeróbicos, justamente, ¿sí? Entonces lo que van a hacer son distintos procesos de oxidación. El oxígeno se va a empezar a consumir, ¿sí? Porque estos microorganismos aeróbicos se empiezan a desarrollar, empiezan a consumir el oxígeno presente y ahí se genera un ambiente anaeróbico. Entonces, una vez que se genera este ambiente anaeróbico, se favorece el desarrollo de otra población, que son microorganismos fermentadores. Y los productos que se van generando difunden a distintas regiones donde haya oxígeno o pueden ser oxidados finalmente de manera anaeróbica. Entonces, tengan en cuenta que todo este proceso ocurre en distintas etapas, ¿sí? Si alguien, les voy tirando ideas, si alguien quiere investigar más sobre este proceso que es súper importante y nos quiere contar eso en la que les va a tocar el grupo, lo pueden hacer, ¿sí? Hay distintas poblaciones. Primero aparecen estos microorganismos aeróbicos que empiezan a oxidar al componente orgánico. Cuando este oxígeno se consume, se desarrollan los anaeróbicos que continúan con el proceso de degradación, pero ahora por una vía de fermentación. Estos productos puede que se vayan a otras zonas donde hay oxígeno o puede que sean oxidados en esa misma región de manera anaeróbica. Ahí los voy a silenciar todos por las dudas. Listo. Bien, justamente en condiciones aeróbicas se van a desarrollar organismos autótrofos, ¿sí? Y estos organismos autótrofos, digamos, pueden desarrollarse gracias a los productos que genera la mineralización, ¿sí? Porque hay muchísimos organismos autótrofos que, digamos, todos se alimentan a partir de materia inorgánica, y eso justamente se genera en este proceso de mineralización, ¿sí? ¿Cómo se convierte, digamos, en qué se convierte la materia orgánica a su forma inorgánica? En un proceso de oxidación aeróbica. El carbono, por ejemplo, orgánico, se va a transformar en dióxido, el hidrógeno se transforma en agua, el nitrógeno en nitritos, nitratos y demás, el azúcar en sulfitos, sulfatos y así, ¿sí? Es decir, a partir de estos componentes orgánicos en presencia de oxígeno y en distintas etapas, se generan todos estos componentes inorgánicos. Bien. Vamos a ver algunos cambios organolépticos en el agua. Hay un proceso importante que es la eutrofización, eso también es un lindo tema si alguien lo quiere elegir, y hay algunos cambios organolépticos que se dan en el agua justamente por la presencia de bacterias. Les explico un poco en qué consiste este proceso de eutrofización. Es un proceso que consiste en enriquecer aguas con nutrientes, como puede ser el nitrógeno y el fósforo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Justamente se generan nitrógeno y fósforo de una manera exagerada, ¿sí? En un ritmo importante que no puede ser compensado por el proceso de la mineralización. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuándo se genera esto? Cuando hay demasiada materia orgánica, ¿sí? Hay mucha disponibilidad de nitrógeno y fósforo, pero ¿quiénes van a atacar esta materia orgánica? Los microorganismos que veíamos recién. Pero ¿qué pasa? Muchas veces es mayor la generación de nitrógeno y fósforo que lo que el proceso de mineralización puede utilizar, ¿sí? ¿Cuándo tenemos esta situación? Bueno, en general esto ocurre cuando las aguas empiezan a estar contaminadas, cuando hay centros urbanos, cuando hay industrias que desechan efluentes, cuando hay un excesivo uso de fertilizantes y de pesticidas. ¿Qué ocurre? Muchas veces las plantas y otros organismos empiezan a crecer de manera abundante y su descomposición digamos, no alcanzan los microorganismos a descomponer esta gran cantidad de materia orgánica. ¿Qué es lo que ocurre? Justamente el proceso de descomposición muchas veces
hay tanta materia orgánica que los microorganismos no dan abasto, ¿sí? Empieza a disminuir el oxígeno y este proceso de descomposición no puede ser completado, y queda como incompleto y eso genera, digamos, una mala calidad en el agua, porque va a empezar a tener olor y digamos, la calidad del agua empeora, ¿sí? Justamente porque hay una excesiva cantidad de materia orgánica. A ver, acá alguien me pregunta si los grupos los pueden armar de 6. En realidad, bueno, ya que leí se los comento. La idea es que sean 5. Si hay algún grupo de 6, pero no empiecen a armar grupos porque es una clase de 10 minutos. Entonces, de última, es como demasiado, digamos, 6 personas en el mismo grupo, ¿sí? Bueno, si quieren armarlo, queda claro, esa no fue la consigna. Si no logran armar un grupo de 5 y arman un grupo de 6, está, no hay problema. ¿Estamos? Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando este proceso de descomposición no se completa? Empezamos a tener un ecosistema, digamos, destruido o en destrucción. Acá aparece un poquito todo este proceso, en qué consiste este proceso de la eutrofización. Hay digamos, esto comienza cuando hay un aporte excesivo de nitrógeno y fósforo, es decir, cuando hay mucha materia orgánica para descomponer. En el caso del agua se producen fitoplancton y algas, digamos, de manera exacerbada. Empiezan a crecer algas y plantas de manera exagerada. Esto va a contribuir a que se aumente la turbidez del agua. Y cuando hay distintas especies que empiezan a crecer de manera exagerada, comienza a generar una turbidez en el agua y ahí empiezan todos los problemas. ¿Por qué? Porque empieza a haber una disminución de la penetración del sol, ¿sí? Y hay muchos microorganismos que necesitan de la luz solar. Entonces, en el caso de todos los organismos y microorganismos que se desarrollan en el fondo, empiezan a morir, porque ya no les está llegando luz. Y esto, digamos, es como un ciclo que cada vez va empeorando, porque se mueren las plantas, aparece más materia orgánica todavía para descomponer, ¿sí? Y empieza a disminuir el oxígeno en el agua, entonces empiezan a morir muchos organismos, ¿sí? Y digamos, estos organismos que se mueren tienen que ser descompuestos, pero los microorganismos encargados de la mineralización no dan abasto, ¿sí? Eso sería el desbalance que ocurre cuando ocurren estos procesos de eutrofización. Hay un desbalance entre la cantidad de materia orgánica que hay y la cantidad de microorganismos que tienen que descomponerlo, ¿sí? Bien, y acá aparecen, les muestro distintas bacterias y distintas problemáticas que ocurren, digamos, en el medio acuático. Aparecen ferrobacterias y sulfobacterias. En general, las ferrobacterias, las ferrobacterias son bacterias que oxidan el carbonato ferroso y lo transforman en hidróxido férrico. ¿Quiénes hacen este proceso? Estas ferrobacterias. Es decir, que se va a empezar a generar mucho hidróxido férrico. ¿Dónde está el inconveniente? Este hidróxido férrico es insoluble. Entonces se empiezan a formar, digamos, este sólido que se empieza a adherir a distintas superficies y pueden provocar, digamos, cañerías tapadas, materiales corroídos y demás. Algunos indicios de la presencia de este tipo de bacterias es el cambio del olor y el sabor del agua. Y otra cuestión importante, estas ferrobacterias crean un ambiente favorable para el desarrollo de las sulfobacterias, ¿sí? Van a ver muchas veces en el agua que si ustedes miran así como digamos, ven la superficie, se ven como manchas aceitosas, ¿sí? Y muchas veces cuando esta agua está estancada se genera como, digamos, como un gel, ¿sí? Se ve como un gel que es el polisacárido extracelular, que
se impregna con el óxido de hierro y quedan en la superficie. Con respecto a las sulfobacterias, en general las aguas contaminadas son ricas en este tipo de bacterias, intervienen en un proceso de descomposición orgánica. Estas sulfobacterias tienen la capacidad de transformar este sulfuro, ¿sí?, o ácido sulfídrico, transformarlo en azufre. Y este azufre genera muy mal olor en el agua. Y entonces, estas sulfobacterias tienen la capacidad de llevar a cabo este proceso, en donde el sulfuro de hidrógeno, ¿sí?, es transformado a azufre. Y este azufre no es deseable que se encuentre en determinadas cantidades, ¿sí? En general, estas bacterias son anaeróbicas y tienen distintos productos de descomposición. ¿Sí? Es decir, cuando ocurre este proceso que es llevado a cabo por los sulfobacterias, empiezan a aparecer subproductos que en general son indeseables porque generan un olor intenso en el agua, ¿sí? Pueden ser mercaptano, sulfídrico, algunos productos aminados. Estos productos aminados son los que tienen el olor de pescado, como olor a pescado podrido, ¿sí? Entonces, realmente la calidad del agua disminuye de manera importante. Bueno, esto yo se los comentaba hace un rato. La flora del agua, ¿de dónde va a aparecer? Cuando nosotros encontramos distintos microorganismos en el agua, pueden venir desde la atmósfera y cuando llueve, digamos, el agua va lavando la atmósfera y terminan esos microorganismos en el agua, ¿sí? Y a su vez, los microorganismos que se encuentren en el agua, si las aguas son subterráneas o por procesos de filtración, entonces estos microorganismos terminan quedando en el suelo, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros hacemos el estudio de algún microorganismo, pero si nosotros tenemos contaminado el cuerpo de agua, es muy probable que en un determinado plazo quede contaminado el suelo y el ambiente. O muchas veces los microorganismos que están en el ambiente llegan al agua y finalmente también llegan al suelo, y contaminando todos los, digamos, los distintos sectores. En áreas de polución doméstica, es decir, aquellas áreas donde hay, digamos, donde hay poblaciones, ¿sí?, pueden aparecer distintas especies, como coliformes, streptococos fecales, bacillus, clostridium, en fin. Y muchas de estas bacterias son patógenas. Entonces, por eso es importante conocer y hacer, digamos, monitoreos de la calidad de agua, ¿sí? ¿Cómo se llevan a cabo estos monitoreos del agua para evaluar cuál es la calidad? En general, lo que se determina es la calidad microbiológica que se quiere. Hay métodos de purificación y hay métodos de tratamiento para aguas residuales, ¿sí? Pero lo más importante que es a destacar es que es importante que se mantenga un monitoreo para visualizar la calidad del agua, porque muchas veces se decide hacer un estudio del agua cuando el agua ya está súper podrida y ya es muy difícil poder remediarlo, ¿sí? Entonces la idea es que pueda haber monitoreo, a pesar de que el agua parezca que está limpia y que no tiene nada, es importante generar monitoreos para ir evaluando qué es lo que sucede. Muchas veces cuando se hace, por ejemplo, un monitoreo del agua de un río, uno tiene que tener en cuenta a qué altura se hace, si hay contaminación o no, cuáles son, digamos, bien el agua de ese río, ¿sí?, si ha llovido o no ha llovido. Esos son todos parámetros importantísimos a tener en cuenta. Muchas veces nosotros no vamos a encontrar el mismo tipo de microorganismos en un cuerpo de agua si hemos tenido lluvias recientes o no, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos para examinar el agua? Bueno, acá les vuelvo a repetir algo que habíamos visto ya.
Aislar un microorganismo que sea patógeno. A ver, si yo voy a hacer el análisis del agua y yo encuentro un microorganismo patógeno, perfecto, eso es clarísimo de que esa agua está contaminada. Pero encontrar un microorganismo patógeno puede ser muy difícil, porque puede estar en digamos, puede estar en bajas concentraciones, por así decirlo, puede haber muy poquitos microorganismos patógenos. Entonces, es muy difícil de detectar. Si yo no detecto a ese patógeno, es claro. El tema es, si yo no encuentro ese patógeno en el agua, no puedo asegurar que ese patógeno no esté. No sé si se entiende la situación. Si yo lo encuentro, es claro que el agua está contaminada, pero es muy difícil que lo podamos detectar. Entonces muchas veces uno no lo detecta y no por eso uno tiene que decir, ah, el agua tiene una buena calidad. Puede que haya algún patógeno y se nos está escapando. Y eso es grave. ¿Sí? Debido a ello, justamente, hay muchos microorganismos que son muy patógenos, pero están en cantidades, en concentraciones o en cantidades muy pequeñas, lo cual hace difícil encontrarlos. Por ello, hay distintos métodos que nos sirven de alarma. ¿Sí? ¿Para qué se hacen los análisis de agua? Bueno, yo ya se lo estuve comentando. Para evaluar la calidad de agua en distintos niveles. Puede ser, a ver, tenemos que detectar o evaluar si esa agua es de consumo, si esa agua es de riego, si esa agua es para recreación. Entonces, la influencia de pozos, ¿sí? Si esa agua donde yo voy a medir la calidad microbiológica está en un área poblada o no, si se encuentra en un área de industrias o no, ¿sí? Analizar los aportes de la lluvia, lo que les decía recién, evaluar qué pasa con las descargas puntuales, porque muchas veces pasa que uno hace un análisis de una zona, por ejemplo, de un río, y tengo una calidad. Cuando yo atravieso una población o distintas industrias que tienen sus desechos, ¿sí? Entonces cambia radicalmente la calidad del agua. A ver, alguien me está preguntando, ahí estoy mirando ahora el chat. No sé si hay clase de termo, no sé, alguien pregunta, ¿hay clase de termo? Sí, respondieron. ¿A qué hora tienen la clase de termo? ¿Era a las 5? No me acuerdo. Bien, a las 5. Nosotros vamos a terminar antes. Ahora me acordás que si yo sigo nomás, 4:30, 4:20, 4:30, cortamos. No importa que no hayamos terminado esta clase, lo terminamos el viernes, ¿sí? Ahí veo que están todos desesperados porque yo termine la clase, porque todos me están respondiendo que a las 5, a las 5, a las 5 tienen termo. Bien. Acá alguien me pregunta el tema de los pozos sépticos. A ver, la influencia, muchas veces nosotros vemos un río que tiene una buena calidad microbiológica y cuando ese río atraviesa una zona urbana, ¿sí? ¿Qué tenemos en las zonas urbanas? Tenemos, en algunos casos, descargan los pozos sépticos o las cloacas de las distintas viviendas. Entonces, eso es lo que termina contaminando el agua. ¿Sí? ¿Sería como en Carlos Paz? Sería exactamente, me quitaste la palabra de la boca. No sé quién habló, pero sí. Esto ocurre no solo en Carlos Paz, sino en la mayoría de los, digamos, de los puntos, de los centros urbanos. ¿Sí? Eh, Claramente, quienes estamos contaminando el agua somos nosotros. ¿Sí? Eh, y acá vuelvo a repetir, muchas veces uno no tiene que esperar que el cuerpo de agua ya esté absolutamente contaminado, porque es muy difícil llevar a cabo un procedimiento para recomponer ese cuerpo de agua. Por eso es tan importante el monitoreo permanente. ¿Sí? Bien, y acá volvemos. Una de las tantas contaminaciones que podemos tener es la contaminación fecal. ¿Sí? Y justamente esa detección la podemos hacer evaluando la presencia de coliformes. ¿Sí? Recuerden, que yo encuentre coliformes, y si son coliformes fecales es peor, significa que ese cuerpo de agua estuvo en contacto con materia fecal. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si el agua estuvo en contacto con materia fecal, puede haber algún microorganismo patógeno y que sea difícil de detectar.
Pero si yo encuentro los coliformes, eso es un índice de contaminación. Bueno, esto está un poco repetido, se los comento por si no lo recuerdan. Los coliformes fecales, ahora nosotros tenemos coliformes totales, que son un grupo dentro de los bacilos gram negativos. No todos los bacilos gram negativos son coliformes, ¿estamos? Tienen la capacidad de fermentar lactosa, ¿sí? Y producen acididad. Con respecto a la temperatura, justamente ahí es un punto importante a tener en cuenta. Si yo hago una medición a 44, 45 grados, estoy evaluando coliformes fecales, ¿sí? Cuando yo hago esta prueba a 36 grados, ahí voy a saber que hay coliformes totales en general, todavía no sé cuáles son. Cuando yo haga el ensayo a 44, si yo sigo observando la presencia de coliformes, significa que tenemos coliformes fecales, ¿sí? Acá están cuáles son los géneros que pertenecen, digamos, al grupo de los coliformes, ¿sí? Bueno, acá, esto ya también se los había mostrado, acá aparecen algunas características de los coliformes. Recuerden, por favor, que no todos los coliformes son patógenos. Y acá remarco mi pregunta, y ustedes pregúntenle a sus compañeros y van a ver que yo siempre o casi siempre les termino haciendo alguna pregunta de los coliformes. ¿Y cómo diferencio coliformes totales y fecales? Se los tomo seguro, si no en el parcial, en el final, si no en el final, en algún momento se los tomo, ¿sí? Entonces, siempre, fíjense, tengan en claro cómo es esta prueba para los coliformes, ¿sí? Y muchas veces yo les pregunto por qué se los considera indicador. Y ahí todos pisan el palito y me dicen porque son patógenos. No, puede que haya algunos patógenos, pero no es ese el motivo por el cual son considerados indicadores. Se consideran indicadores porque si yo encuentro coliformes, significa que puedo tener otros microorganismos que son muy patógenos y que son difíciles de detectar, ¿sí? ¿Queda claro el tema de la prueba esta de los coliformes? Profe, ¿por qué si hay coliformes, sí o sí hay otros microorganismos patógenos? Bien, ahora paso a responder. Esta pregunta es importantísima. ¿Por qué me da ese indicio? Porque los coliformes son muy resistentes. Entonces, muchas veces yo tomo una muestra de agua, ¿sí? Y no voy a poder ver otros microorganismos. Pero si yo encuentro coliformes, como es resistente, yo sé que en ese cuerpo de agua pueden haber existido otros patógenos que a lo mejor no son tan resistentes, ¿sí? O están en un número muy bajo y no lo puedo detectar. Entonces, las coliformes me sirven de alarma, ¿sí? Y ni que hablar si las coliformes son fecales, yo puedo dar fe de que el agua está contaminada con materia fecal. Y dentro de la materia fecal puede haber millones de patógenos, ¿se entiende? Ese es el punto, ¿sí? Los coliformes son muy resistentes, entonces muchas veces son los que van a perdurar. Entonces yo hago un análisis y si los encuentro, eso significa que puede haber otros microorganismos patógenos, ¿sí? No sé si queda claro, tampoco sé quién me lo preguntó. Yo lo pregunté y sí quedó claro. Sí, perfecto para todo el mundo. Puntualmente, si es una coliforme fecal, ya te indica que el agua estuvo en contacto con materia fecal y ahí ya podemos tener de todo en el agua, aunque no lo logremos detectar, ¿sí? Por eso la prueba que me va a indicar a mí la calidad del agua es la prueba de las coliformes. Y de hecho hay tablas con qué cantidad de coliformes se aceptan para los distintos usos, ¿sí? Entonces, hay distintos patrones. Uno tiene que medir los coliformes y de acuerdo a un número, que eso se hace con la técnica del número más probable, uno puede determinar la calidad microbiológica del agua. Acá Micaela me dice si puedo repetir, no sé si lo que me pedí es que repita, ya lo dije o no. Bien, entonces está perfecto. Vamos a los métodos de determinación, que algo también ya les había comentado. Se puede hacer en un medio sólido, digamos, con
con un medio de cultivo, se puede hacer la técnica del número más probable, y esta técnica es muy, muy usada. ¿Por qué? Es una técnica estadística que me permite medir o analizar o monitorear grandes masas de agua. Entonces yo puedo ir tomando muestras y hago la técnica del número más probable, y esta técnica del número más probable me va a dar justamente un determinado número, ¿sí? Y yo voy a ir a una tabla que está indicada, digamos bajo la legislación, cuál es ese número aceptable para las distintas calidades y dependiendo del uso que vaya a tener el agua. El método de filtro en membranas también se lo filtra, se filtra el agua. Lo que uno hace es tomar muestras, se filtra, y después tomo ese filtro y ese filtro lo pongo en un medio de cultivo para ver qué es lo que crece, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste esta técnica? Son una serie de diluciones, ¿sí? en un medio de cultivo líquido, ¿sí? Después uno va detectando, es decir, uno hace distintas diluciones. Uno va a ir detectando, esto de nuevo no es cuantitativo, es cualitativo. ¿Qué es lo que yo detecto? El tubo está turbio, hay crecimiento. El tubo no está turbio, no hay crecimiento. Es o sí o no. ¿Estamos? Y es justamente una técnica de probabilidad, ¿sí? Acá tenemos las fases. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos esa botellita que estaba mirando acá, alguien pregunta que no tiene grupo, por ahí vayan organizándose, si quieren yo después les dejo unos minutitos para que se organicen, no sé si tienen un grupo de WhatsApp al final o no, porque no quiero que me quede nadie sin grupo, ¿sí? Porque justo hay alguien pregunta que necesita grupo. Bien, entonces acá tenemos la muestra, ¿sí? Esta es la muestra de agua. Lo que se hacen son distintas diluciones. Voy a poner en este tubo 10 mililitros, 1 mililitro y 0,1 mililitro. Entonces ahí tenemos distintas concentraciones, ¿sí? No se hace uno solo, se suele hacer o por triplicado o por quintuplicado, ¿sí? A ver, alguien me pregunta si este tema figura en el libro. Puntualmente en la técnica no sé si aparece en el libro, ¿sí? Pero aparece descrita No, en realidad en el libro lo que vos te vas a encontrar es con todas las características de las coliformes, no está descrito este método, ¿sí? Bien, entonces, ¿se hace por triplicado o por quintuplicado? Es decir, que yo tengo 5 tubos que tienen esta concentración. En este caso, generalmente en 9 mililitros hacemos una dilución 1 en 10, ¿sí? Esta técnica tiene distintas fases. Entonces, hay una primera fase que es presuntiva. Y lo que yo hago es hacer la técnica, digamos, hacer la técnica con un caldo que tenga lactosa, ¿sí? Si veo crecimiento, hago una prueba confirmatoria. Y esta prueba confirmatoria la hacemos con el verde brillante vivo. Pero uno muchas veces, generalmente se hace una fase presuntiva para poder descartar. Entonces, si ya me da negativa la fase presuntiva, no continúa, ¿sí? Una vez que me da positiva esa fase presuntiva, pasamos a la prueba con el verde brillante vivo. Y de nuevo, ahora, si esto me da positivo, voy a hacer una prueba en la placa de MD, y como para confirmar, como para completar la prueba. Entonces, hay muchas variantes de esta técnica, y ahí de paso respondo lo que me preguntaban en el libro. Hay estándares de cómo llevar a cabo esta técnica, ¿sí? En algunos casos, la idea es que se hacen todas las fases, por ahí depende de qué disponibilidad tiene uno, pero en general se deberían cumplir todas las fases. Encuentro mucha gente en industria, digamos, que están trabajando, haciendo esta técnica y le van haciendo algunas variantes, ¿sí? A ver, acá alguien me pregunta, bien, excelente la pregunta que me hace Nicolás.
Y bueno, color, no sé cómo es su nombre, que dice que depende de la temperatura y nos dio en la tecla a Guadalupe. Excelente, ya que contestabas también la pregunta, necesitaba saber quién era. Bien, acá Guadalupe dice que es un tema de la temperatura. Exactamente. Cuando nosotros, a ver, si nosotros la hacemos a 36 grados, estoy mirando coliformes totales. ¿Sí? Cuando a lo mejor cuando eso me da positivo, paso a hacer el conteo a otra temperatura para evaluar si son fecales o no. ¿Sí? Tiene que ver con la temperatura porque el medio para crecer y todo es el mismo. ¿Sí? Bien, acá les muestro la tabla para saber qué hacemos nosotros con esta tabla. Hay una cosa que no les expliqué. Cuando yo hago estas diluciones, todos estos tubos tienen la misma concentración. Y de todos estos tubos, yo voy a mirar en cuánto hubo crecimiento. ¿Sí? Supongamos que estos son los que están más concentrados, ¿no? Entonces, en todos estos tubos, supongamos que los 5 me dieron positivo. Entonces, anoten el numerito 5. Es de esperar que este número vaya disminuyendo a medida que voy teniendo el cultivo más diluido. ¿Sí? Supongamos que en este que yo había sembrado 1 mililitro, solamente hay 2 tubos que me dan positivo. Que me dan positivo significa que hubo crecimiento. ¿Cómo lo miro? Si estamos en la fase confirmatoria, lo medimos con la campanita de Durkheim, ¿sí? Para saber si es o no es positivo. De nuevo, esto no es cuantitativo, ¿sí? Es cualitativo. En el caso de este grupo, digamos, los de 0,1 mililitros, supongamos que me dio positivo uno solo. Entonces yo ahora tengo este resultado, 5, 2, 1. Y con estos números me voy a ir a la tabla. Acá está la tabla. Fíjense que ahí aparece, acá tenemos la combinación de tubos positivos. Entonces, si en este caso hemos dado nosotros 521. Acá me voy. 5, 2, 1, esta sería nuestra situación. Miro cuál es el número más probable cada 100 mililitros. Así es el resultado. Entonces ahí aparece 70. Ahí se las agrandé la tablita como para que vean mejor. ¿Qué significa? Digamos, los numeritos que me dieron a mí, la combinación de los tubos, a mí me dio 5, 2, 1. Voy a la tabla y encuentro que se corresponde con un 70. Entonces, el número más probable para coliformes totales es de 70 cada 100 mililitros. Y ese es el valor que yo obtengo. ¿Esto es apto o no es apto? Bueno, depende para qué. Yo voy a una tabla y me va a decir, para que sea agua de consumo, se permite hasta tal número. ¿Se entiende? Entonces yo ahí me fijo si ese resultado cae o no dentro de, digamos, de qué calidad microbiológica tiene. Si puede ser aceptado o no, dependiendo cuál vaya a ser la utilidad del agua. No sé si quedó claro. Acá alguien me pregunta por la dilución. Bien, ahora ya sé que es Guadalupe. Mira Guadalupe, hay distintas formas, pero cuando uno va a mirar la tabla, si uno se va a guiar por la tabla, necesita seguir estrictamente, digamos, el protocolo de esta prueba. Y el protocolo en este caso me indica que se hagan de esta manera las diluciones. ¿Sí? Estamos hasta acá. A ver, esperen que hay que hacer un para saber el número más. Bueno, sí, es lo que yo te digo. Uno tiene que seguir la reglamentación, digamos, del protocolo para seguir esta técnica. Bien, hay muchísimos trabajos, si les interesa también, yo les voy pasando posibles temas. Pues está bueno que busquen en trabajos científicos cómo se hace algún monitoreo de agua y con esta técnica. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. A ver, de nuevo me quedan 1 minuto y medio. Bueno, si se corta, volvemos a arrancar la reunión. ¿Sí? Y no se preocupen que también me acuerdo que a las 5 tienen termo, así que yo los voy a dejar descansar.
Bien, acá aparece una medición de la contaminación debido a materia orgánica que demanda oxígeno. A ver, ¿a qué se refiere esto? Muchas veces lo que uno hace es medir el oxígeno que hay presente en el agua. Si yo encuentro que no hay oxígeno disponible, ¿sí?, probablemente se deba a que hay mucha materia orgánica que está demandando oxígeno. ¿Por qué la materia orgánica demanda oxígeno? No es la materia orgánica en sí. Los microorganismos que van a degradar esta materia orgánica utilizan oxígeno. Entonces, mientras más materia orgánica haya, más oxígeno se va a necesitar para que puedan actuar los microorganismos. No sé si se entiende, ¿sí? Bien. Profe, una pregunta. En la parte de la mineralización, primero Sí, se usaba oxígeno, los microorganismos, y después actuaban otros por fermentación que eran anaeróbicos. ¿No hay sí. alguna forma de, si ya no hay oxígeno en el agua, que ese proceso de mineralización continúe o se dé en gran medida por los anaeróbicos?